Vamos a hablar ahora, vamos a retomar lo que veníamos trabajando. Nosotros habíamos visto hace dos reuniones atrás, dos reuniones virtuales, dos clases atrás, habíamos empezado a hablar de la mercancía y cómo la mercancía se vincula con otras mercancías, ¿sí?, a través de uno de sus factores. Recordemos, la mercancía tiene dos factores, son valor de uso y valor. En tanto valores de uso son cada una diferente a otras, ¿sí? Cada una tiene su singularidad, sus peculiaridades, sus cualidades, y se equiparan y se pueden cambiar unas por otras en función del valor. Este movimiento entre las mercancías va generando una forma de equivalencia, ¿sí? Una mercancía que adopta el papel de equivalente, que es el reflejo del valor de todas las demás, que finalmente termina siendo la forma dinero. Ahora bien, el dinero tiene distintas funciones. El dinero puede servir como medio de pago para cancelar una deuda, como medio de circulación, en la medida en que si yo fabrico zapatos y necesito comer, vendo los zapatos, me dan dinero y con ese dinero compro la comida. Es decir, si yo no le llevo un cuarto de zapato o medio zapato al panadero, ¿sí?, y un taco al verdulero. No, tengo que llevarle dinero. Entonces convierto esos zapatos en dinero y ese dinero me permite adquirir las otras mercancías que son la comida, en este caso. Es decir, que sirve en ese sentido como medio de circulación. ¿Por qué? Porque el dinero va a ocupar el lugar que deja la mercancía. Yo tengo mis mercancías, que son zapatos, las libero y en su lugar está el dinero. Y con el dinero adquiero otras mercancías. Eso es el dinero como medio de circulación. Pero también sirve como medio de atesoramiento. Si yo obtengo algún excedente, lo guardo, lo ahorro. Eso es atesoramiento, ¿sí? Y finalmente, la otra función que tiene el dinero, la cuarta función, es cuando el dinero funciona como capital, ¿sí? Ya sabemos que no siempre el dinero es capital, sino nada más que ver el bolsillo de uno. Podemos tener dinero, pero no necesariamente, eso no nos hace capitalistas el tener dinero. Tiene una función específica. Es capital cuando logra valorizarse a sí mismo, logra generar un crecimiento en tanto valor, en tanto dinero. ¿Y esto cómo se hacía? Esto lo vimos en la reunión pasada. Esto se hace cuando yo compro mercancías, ¿sí? Mercancías, una de las cuales tiene la peculiaridad, son de dos tipos: medios de producción, que son tanto los medios de trabajo como las materias primas, y por otro lado, fuerza de trabajo. Porque la fuerza de trabajo, recuerden, lo que hacía era generar valor, pero un valor que es superior al equivalente a su propio valor como mercancía. Yo compraba la mercancía a fuerza de trabajo, ¿y cuál es el consumo de esa mercancía? Ejecutarla, hacerla trabajar. En ese trabajo genera valor hasta un punto que es el equivalente al valor que yo pagué por ella, ¿sí? Porque el valor de la mercancía no se mide por lo que produce, sino por lo que requiere para ser producida, ¿sí? Y lo que requería para ser producida un conjunto de elementos, digamos, comida, salud, educación, vivienda, esparcimiento, todo lo que uno necesita para vivir, ¿sí? Ese es el valor, eso es lo que determina el valor de la fuerza de trabajo. Y lo que produce la fuerza de trabajo ya es otra cosa, ¿sí? Ahora, decía, hasta un punto llega un punto que produce el equivalente a su propio valor, pero la ejecución total genera un valor adicional, un plusvalor, que es la fuente de donde surge toda la ganancia, ¿sí? La ganancia del capitalista y la de otros. Después vamos a profundizar un poco más eso. Pero hasta acá lo que tenemos es cómo funciona el capital, la relación capital. Todavía no entramos en el capitalismo.
que es justamente ver este proceso no en sí mismo, sino en función de todos los fenómenos asociados, de las cosas que están concatenadas, que están ligadas directamente, o los efectos, como ustedes quieran decirle, ¿sí? a esto, a esta forma de vínculo que llamamos forma capitalista. ¿Sí? Entonces hoy vamos a hablar de la ley general de acumulación capitalista, es decir, qué pasa cuando esto funciona ya como sistema, no como unidad. Hasta ahora estábamos tratando de la unidad, la unidad analítica. Entonces, cuando nos enfrentamos, para enfrentarnos al análisis lo primero, ¿sí?, que tenemos que ver, ¿sí?, o de donde el punto del que parte Marx, es de lo que él llama la composición de valor. ¿Qué es la composición de valor? La relación que hay entre el capital constante, ¿sí?, que es la parte de valor que va a reproducirse igual a sí misma, y por eso es el nombre de constante. Es decir, mi capital, yo invierto como capital una X cantidad de dinero. Cuando digo invierto como capital, significa que estoy invirtiendo para que produzca. Si yo lo tengo guardado en el bolsillo, lo pongo en el banco, a plazo fijo, lo que sea, no es capital. Si lo pongo en el banco es atesoramiento. ¿Sí? Si lo uso como lo usamos la mayoría de nosotros, nosotros lo usamos generalmente de dos maneras, que es como medio de pago y como medio de circulación. Entonces, no es tampoco, de ninguna de esas dos formas de funcionamiento, tampoco es capital. Cuando invierto para producir, entonces ahí sí es bajo la forma de capital. Y una parte de lo que yo invierto, ¿sí?, en la parte que va al medio de producción, se va a mantener constante. Si esa parte del capital es constante. Y la otra parte, la que invierto en fuerza de trabajo, yo sé que ese valor, ese capital es lo que va a crecer. Entonces eso lo llamo capital variable, ¿sí? Son las dos formas, si ustedes quieren. ¿Cómo distingo dos espectros, dos partes, dos segmentos del dinero que yo invertí? Entonces, la relación que hay entre capital constante y capital variable es lo que llamo composición de valor. Bien, pero estamos hablando de capital. Y tengo otra forma de presentar la cuestión, que es la relación, la proporción que hay entre la masa de los medios de producción y la cantidad de trabajo requerido para su empleo. Cuando digo la masa de los medios de producción me refiero a la totalidad de materia prima, de maquinarias, de herramientas, ¿sí?, todo lo que se necesita para la producción. Por un lado, ¿y qué relación hay qué relación cuantitativa, ¿sí?, qué proporción hay entre eso y la cantidad de trabajo requerido para su empleo? A eso lo llamo composición técnica de capital. Y parece que es medio como lo mismo, y en cierta medida lo es. Pero ¿qué pasa? No es verdad que siempre una masa de medios, o la totalidad de medios de producción que se emplean para un determinado proceso productivo, sean capital, porque no es la única forma de producir, porque el capitalismo tiene no más de 4 o 5 siglos y antes había producción. Es decir, que la producción no se da exclusivamente bajo formas capitalistas, se puede dar de cualquier otra manera. Entonces, la masa de medio de producción no necesariamente es capital. De hecho, si yo voy a trabajar por mi cuenta, ¿sí?, si digamos yo soy un artesano, tengo medio de producción y una cantidad de trabajo se requiere para usarlo, para emplear todos esos medios de producción, que es mi trabajo. En tal caso, esa es la composición técnica del capital, pero como no lo produzco de manera capitalista, no hay composición de valor. Si los medios de producción no son capital constante, ni mi laburo es capital variable. ¿Por qué? Porque yo no me compro a mí mismo la fuerza de trabajo, ¿se entiende? Entonces, como eso no funciona, esta forma de producción no es una forma capitalista, aunque se inscriba en el capitalismo, ¿sí?, lo que yo produzco después va a ser, digamos, no hay otra forma en este mundo, en el mundo de hoy,
no hay otra forma. En general hablo, ¿no? Siempre uno puede decir, bueno, pero tal, qué sé yo, Club del Trueque, son formas anómalas. Lo general es que esto va a generar o va a circular de forma capitalista. Entonces, estas dos cosas, composición de valor y composición técnica de capital, que no son lo mismo, pero son bastante parecidos, se pueden reunir ambas bajo una etiqueta que es la de composición orgánica de capital. Cuando hablamos de composición orgánica de capital, estamos hablando de la relación que hay entre la masa de los medios de producción, guión capital constante, y la cantidad de trabajo requerido para su empleo, guión capital variable. ¿Sí? Entonces, la composición orgánica de capital es la proporción de uno respecto del otro. ¿Sí? Bien. Entonces, llegados aquí, ¿sí? ¿Qué vemos? Que en la medida en que tenemos acumulación de capital, debemos presumir que tenemos un incremento, un aumento del proletariado. Porque si el capital total es mayor, ¿sí? Por lo tanto, ¿en qué lo dividimos? Si se mantiene todo constante, en que hay mayor cantidad de medios de producción y que hay mayor cantidad de, que es mayor el trabajo requerido para su empleo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿O qué pasaría? Si hipotéticamente el capital se expande más rápido de lo que crece el proletariado, usted sabe que el crecimiento del proletariado obedece a distintas cosas, entre otras la reproducción biológica, ¿sí? Y si hay una expansión muy rápida, bueno, los pibes no crecen, no nacen ni crecen por ahí con la velocidad requerida. Entonces, hay una demanda de fuerza de trabajo superior a la oferta, lo que hace que tiendan a aumentar los salarios. ¿Sí? Eso bajo este supuesto. Porque, ¿qué ocurre? Yo por un lado yo capitalista, tengo una cantidad de medios de producción y por otro lado requiero fuerza de trabajo para movilizarlo, para consumirla en el trabajo utilizando estos medios de producción. Entonces, si la oferta de fuerza de trabajo es escasa, voy a tener que tentarlo con más dinero. Si eventualmente hay mucha oferta y poca demanda, va a tender a decaer. Vamos viéndolo despacito y vamos a hacer algunas precisiones antes de avanzar. ¿Sí? Entonces, para repasar, la composición orgánica de capital es la relación variable que existe entre la parte de valor convertida en medio de producción y la que se convierte en fuerza de trabajo. ¿Sí? Bien. Cuando aumenta la productividad de trabajo, es decir, cuando la misma cantidad de trabajo produce más mercancía, ¿sí? Se reduce la proporción de capital variable respecto a los medios de producción. Esto es, si yo tengo una determinada fuerza de trabajo, una determinada destreza de producción media, supongamos que tengo 10 obreros que producen 2 pares de zapatos por día. Si por la razón que fuere empiezan a producir 3 pares de zapatos por día, voy a requerir más materia prima. Por lo tanto, si aumenta esa productividad del trabajo, de la fuerza de trabajo, aumenta en proporción, aumenta en términos absolutos, primero, la cantidad de medios de producción que requiere, y lo que hace es que en proporción se reduzca la proporción de capital variable respecto de la de capital constante, que está aumentando. ¿Sí? Entonces, la variación de la productividad va a impactar en la variación de la composición orgánica de capital. Ahora,
vamos a hacer 2 o 3 precisiones antes de avanzar. Por un lado, cuando hablamos de un capital, todo capital individual es una concentración de medios de producción. ¿Por qué hablamos de concentración de medios de producción? Porque el capitalista concentra, acumula, junta, reúne medios de producción que van a ser requeridos después para el cual van a ser requeridos la fuerza de trabajo para ponerlo en movimiento. Es decir, los medios de producción no están libremente disponibles para cualquiera, están concentrados en las manos del capitalista. Los trabajadores quedan desposeídos, ¿sí? Están desposeídos, han sido desposeídos históricamente, de modo tal que cada nueva generación se encuentra que los medios de producción no le pertenecen, no son suyos, no tiene acceso a ellos. Así que el capital ya concentra en sí mismo, concentra los medios de producción, ¿sí? Por eso hablamos de concentración. Ahora, con la acumulación, con esto que estamos diciendo, el acrecentamiento en cada ciclo, ¿sí? Cada ciclo de rotación del capital, hay una acumulación de capital, es decir, va creciendo, se va acumulando. En la medida que hay acumulación, también hay un crecimiento en el número de capitalistas, o podemos suponer un crecimiento en el número de capitalistas y por lo tanto un crecimiento de la concentración. Esto particularmente, aunque no exclusivamente, es más visible en los primeros momentos, o en los momentos más tempranos del capitalismo, pero sigue siendo visible hoy también sigue ocurriendo, que es el hecho de que cada vez hay más actividades que están incorporadas a la forma de producción capitalista, por lo tanto, crecen quienes se involucran con capitalistas y crece también, por lo que estábamos diciendo recién, la concentración de los capitalistas. Pero sabemos que los capitalistas compiten entre sí y que en esta competencia los más débiles suelen desaparecer de escena. Las quiebras, conocemos, tenemos muchos ejemplos históricos cercanos respecto del comportamiento del capital. Sabemos que no siempre se pueden sostener, entonces en situaciones de crisis económica, de inestabilidad política, de alteración de los mercados por lo que fuere, y a veces sin que pase nada de eso, siempre hay algunos que no le funciona bien el negocio, qué sé yo, y bueno, quiebran, ¿sí? Desaparecen, pero cuando quiebran, desaparecen esos capitalistas. Los capitales no es que desaparecen, o no necesariamente desaparecen. Muchas veces son adquiridos por capitalistas más grandes. Entonces, cuando alguien se está arruinando, generalmente trata de zafar, de resguardar algunas cosas o de minimizar el daño y decir, bueno, vendo la fábrica, vendo el negocio, lo que tengo, y no saqué mucho, pero bueno, algo, con eso veo qué hago, ¿sí? Es mejor que dejar todo arrumbándose, todo arrumbado, herrumbrándose, y no tengo nada a cambio. Entonces, cuando se dan esos procesos que son, en las crisis son monstruosos, ¿sí? Monstruosos como el pez grande se come el pez chico, eso se ve, pero a la escala que ustedes quieran. Ahí, de lo que estamos hablando, es de otro proceso que es la centralización. Entonces, tenemos que distinguir lo que es la acumulación, que es el acrecimiento total del capital, yo diría es el crecimiento de la riqueza social, de la concentración
que es cómo se concentran en manos de capitalistas los medios de producción, ¿sí? Y eso distinguirlo a su vez de la centralización, que es el achicamiento del número de capitalistas, de esos capitalistas que, a ver, vamos a poner un ejemplo para que quede más claro. Cuando empieza la industria del software, más o menos por los 80, más o menos, los 80 del siglo pasado, hay muchos que empiezan y generan programas y crean cosas innovadoras. Y de esos muchos que hay en un inicio, ¿sí? Es decir, que en un inicio crece el número de capitalistas, porque hay muchos que se dedican a eso, que antes se dedicaban, no necesariamente eran capitalistas. Ustedes saben, está la leyenda esa famosa del que empieza en un garage de su casa, pero eso es una leyenda, no importa. A lo que voy es que hay gente que no necesariamente eran capitalistas, en general no lo eran, y que en función de sus desarrollos tecnológicos y de la utilidad que tienen esos desarrollos, se transforman en capitalistas y crece el número de capitalistas, si tomamos, es más, en una rama que está empezando a aparecer como tal. Con el desarrollo del tiempo, algunos, que se van, por distintos motivos, se van fortaleciendo, empiezan a comprar y a comerse a los más chicos, ¿sí? No necesariamente porque a los más chicos les vaya mal, sino porque a veces, qué sé yo, a ver, cuando, por ejemplo, WhatsApp tuvo un desarrollo interesante, le ofertaron 5 mil millones de dólares, ¿sí? Que en aquel momento era Facebook, hoy es Meta, esa compañía, digamos, Mark Zuckerberg. Y la verdad que por mucho que ganes, muy bien que te vaya, te ofertan 5 mil millones de dólares, ¿viste? Llévatelo. Este, y lo que se produce ahí es centralización. Entonces, a veces por crisis, no necesariamente, no es necesario que las haya, pero digo, en distintas ramas se va generando esto de la centralización, que eventualmente pueden conducir a una situación oligopólica o monopólica. Para tomar una industria muy diferente, la industria láctea, que estaba muy diversificada hace 50, 60 años atrás, había muchas usinas, muchas marcas. Bueno, las marcas no importa, porque las marcas se pueden mantener, pero sí eran de diferentes, digamos, pertenecían a distintos dueños, y después, por un proceso de centralización, se fue comprando y bueno, queda lo que quedó, lo que tenemos hoy, ¿sí? Casi, digamos, es casi monopólico, es un oligopolio, pero es casi monopólica la industria láctea. Inclusive, ustedes saben que muchos grupos que son monopólicos o cuasi monopólicos suelen sostener marcas distintas, ¿sí? Entonces tienen 3, 4, 5 marcas o más también, como para aparentar una diversidad. Incluso el mismo producto con distintas marcas y distintos segmentos de precios, ¿sí? Si entonces vos compras una leche que vale una cantidad de guita, otra leche que es más barata y que uno tiende a suponer, pero eso, digamos, eso es una estrategia de marketing, uno tiende a suponer que la más cara es de mejor calidad. No, puede ser la misma, generalmente es la misma, generalmente es la misma. Pero una tiene más publicidad, que sé yo, te la pone más cara. Entonces, el que puede paga la más cara porque supone que es mejor, ¿sí? El que no puede, paga la otra un poco más barata, ¿sí? Y puede haber 2, 3, 4 segmentos de precio, digo, y todos del mismo producto y del mismo productor. Bueno, pero eso es otra cosa, eso es estrategia eso es marketing, ¿sí? Estrategias de venta. A lo que voy es que se produce previamente un proceso de centralización. Entonces, teníamos concentración, ¿sí? Que es en la medida en que esto como, para tomar el tema de la industria láctea, ¿cómo es la concentración? Cuando todas las usinas, cuando se van generando usinas, se va el, el procesamiento de la leche ya no queda, ya no es accesible a cualquiera. Digamos,
requiere una determinada tecnología, una determinada maquinaria que solo la tienen algunos, ¿sí? Y si hay además después centralización, solo la tienen unos pocos, o menos de los que la tenían antes. Acumulación, que es el proceso de acumulación de riqueza, de ganancia, y centralización, que es esto de que quede en menos manos, en menos manos. Ahora, ¿cómo es esta guerra entre capitalistas? Y esto se libra cuando somos dos o tres o muchos que estamos en un mismo ramo. Vuelvo a mi ejemplo de los zapatos. Somos varios fabricantes de zapatos. ¿Y cómo hago para desbancar a otros? Tratando de que mi producto sea más barato que otros, suponiendo que son de la misma calidad, porque si son de diferente calidad no es que sea más barato, son de distintos precios porque reflejan distintas calidades, pero ante la misma calidad, el mismo producto, entonces sí, yo voy a tratar de venderlo más barato, ¿sí? De venderlo más barato para quitarle compradores al otro, es decir, para que me compren a mí. ¿Y esto cómo lo logro? ¿Cómo es que yo logro para vender más barato tengo que producir más barato? Y para producir más barato la única forma es que acreciente la productividad de la fuerza de trabajo. Es decir, que los trabajadores, en lugar de hacer dos pares de zapatos por día o por hora, no me acuerdo cómo he dicho, hagan 3. ¿Sí? Para eso es probable que yo requiera, o seguro que yo voy a requerir, un cambio tecnológico, otra forma de producir. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre? Si yo tengo que comprar maquinaria, necesito el dinero. Y si yo el dinero que obtengo mediante la ganancia con la venta de mis productos me es insuficiente o me requeriría mucho tiempo para adquirir una maquinaria nueva, yo necesito el dinero ahora. Entonces, ¿qué aparece? Aparece el crédito. ¿Sí? El crédito es necesario para el desarrollo de fuerzas productivas. Y fíjense, el crédito es una de las dos palancas junto con la competencia que tienden a la centralización. ¿Por qué? Porque no cualquiera tiene crédito. Al crédito acceden pocos. No todos acceden al crédito, y de los que acceden al crédito, no todos acceden al mismo monto de crédito. Entonces los capitalistas más potentes, más poderosos, pueden acceder a un crédito mucho mayor y por lo tanto renovar su industria, lo que fuere, y por lo tanto estar en mejores condiciones para comerse a los otros. Ahora, cuando hablamos de un crédito, estamos hablando, no voy a hacer una gran digresión sobre esto, estamos hablando sobre la incorporación de un sector, el sector financiero, que no lo hace por amor al arte ni por amor al desarrollo de las sociedades, lo hace por ganancia. ¿Y de dónde saca la ganancia? ¿De dónde la sacan la ganancia los bancos? Supongamos que es un crédito que te lo da un banco. ¿De dónde sale esa ganancia? Del único lugar donde sale la ganancia, del plus trabajo, es decir, del plus valor. Entonces, fíjense, cuando yo les decía que el plusvalor es la base de la ganancia, el plusvalor no es para el capitalista que produjo. Es decir, para mí que hice los zapatos. Yo con ese plusvalor voy a tener que sacar una parte que se la va a llevar el sistema financiero, otra parte que se la va a llevar necesariamente el comerciante, otra parte que se la va a llevar el distribuidor. Si eventualmente yo hiciera publicidad, va a haber una parte con la que tengo que pagar esa publicidad, sea al publicista como a los medios de difusión. Es decir, todo, absolutamente todo sale de lo mismo, de la única fuente de valor
que hay, que es el trabajo humano. Entonces, claro, la- para que, para que yo pueda acceder a todo eso, tengo que tener un plusvalor, una masa de plusvalor y una tasa de plusvalor, ¿sí? La tasa es la proporción del plusvalor respecto al valor total, que sea muy grande, que sea muy grande, que a mí me permita hacer todo eso y que además este, yo tenga, digamos, vaya creciendo como capitalista, además de todo lo que reparto. En realidad no lo reparto, es necesario todo eso, es necesario que yo lo reparta para que yo obtenga mi cuota de ganancia. Porque yo produzco los zapatos, pero los guardo en casa, entonces el plusvalor hay que producirlo y después realizarlo. ¿Qué es la realización? Es la venta. Para realizarlo yo necesito darle una parte al que se especializa en eso, que es el comerciante. Pero para que le llegue al comerciante le tengo que dar otra parte al que se especializa en distribuirlo por todos los comerciantes, que yo no lo hago. Es el distribuidor. ¿Sí? Si yo he tomado un crédito para desarrollar mis fuerzas productivas y por lo tanto poder producir más barato y eventualmente vender más barato, entonces también tengo que darle una parte a quien me dio el crédito, o sea, al sistema financiero. Y si yo quiero incentivar el consumo y para eso hago publicidad, tengo que dar una parte al publicista. Ahora ustedes me dirán, todo muy lindo, pero ¿cuándo viste que algo sea más barato? Y esto en realidad ocurre todo el tiempo, pero nosotros tenemos el problema de que muchas veces, durante buena parte de los periodos históricos, nuestra mercancía se abarata más que otras. Cuando digo nuestra mercancía, nuestra fuerza de trabajo. Entonces, la relación que hay entre el valor de nuestra fuerza de trabajo, lo que obtenemos por ella, que es el salario, y el precio de otras mercancías, al disminuir el valor de la nuestra, claro, cada vez necesitamos más proporción para, digamos, si antes un, no sé, un kilo de carne era o la milésima parte de un salario, hoy puede ser, hoy seguramente hay un impacto mayor y es mucho mayor, ya no me puedo comprar 1000 kilos de carne, digo 1000 por un número redondo. La verdad que 1000 kilos de carne con un salario medio creo que nunca se puede ver. Pero no importa. Supongamos que con un salario podía comprar 1000 kilos de carne. Después puedo comprar 500. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que mi mercancía es más barata, se abarató más que la otra, pero la otra también se puede haber abaratado. Y de hecho se abaratan, cosa que se ve muy, con mucha facilidad, por ejemplo, en lo que es la telefonía celular. Un celular, cuando empezó hace, no sé, 30 años o 25, qué sé yo, la verdad que no sé cuándo empezó. La primera empresa que hubo en Argentina fue Movicom. Tiene unos ladrillos grandotes que se apaga, le pegabas a alguien con eso en la cabeza y lo matabas. En Movicom era, no digo que para ricos, pero realmente era una cosa carísima, era carísimo. Después aparecieron otras empresas, muchas de las cuales ya tampoco están más, igual que Movicom, no les voy a decir el nombre porque no me los acuerdo. Y la gente usaba, ya empezó a abrirse un poco más, sí, había más gente que usaba celular, pero era, por sobre todas las cosas, digamos, uno lo administraba mucho porque te cobraban al que llamaba y al que recibía la llamada, le cobraban los dos. Entonces tampoco la gente en teléfono fijo abusaba de la cuestión de los celulares, llamando a celulares. Eh, Después se fue haciendo cada vez más barato, más barato, más barato, hasta que hoy muchos planes, ¿sí?, te ofrecen tarifa plana. Es decir, mira, yo te cobro esto y hablar todo lo que quieras. No tenés límites para hablar. Y solamente se le cobra al que llama, no al que recibe, como era antes. Antes eran los dos. Sí, y hoy
prácticamente se ha convertido en una extensión de nuestro cuerpo. En parte de nuestro cuerpo casi no hay personas que no tengan celular. Pero también pasó con la industria de la computación. Una computadora en los años 80 era para gente de mucho poder adquisitivo, no era para cualquiera. Y era una porquería esas computadoras respecto a lo que hay ahora. Y fueron bajando, hasta que hoy son relativamente accesibles, independientemente de que hoy particularmente uno diga, che, están carísimas. Sí, pero ¿por qué? Porque bajó mucho el valor de la fuerza de trabajo, bajó mucho el salario. Entonces, no lo podemos referenciar con el salario, sino cuando yo digo que bajan los valores y por lo tanto los precios, es en términos relativos, ¿sí? Por ejemplo, si uno tiene algo, una, una, un punto fijo, que podríamos decir, para tomar lo que hoy sigue siendo un resguardo de valor, como lo llaman los economistas, respecto a un kilo de oro. Con un kilo de oro, ¿vos qué te comprabas? O 100 gramos de oro. Antes te comprabas una computadora, hoy te compras 50. ¿Sí? Con 100 gramos de oro, antes comprabas tanta carne y compras tanta más. ¿Sí? Es decir, que si yo tomo un patrón fijo, puedo ver cómo se van abaratando. Esto es un proceso que ocurre recurrentemente. Nos cuesta verlo porque parte de lo que se abarata es nuestra fuerza de trabajo y se abarata mucho. Insisto, y muchas veces mucho más que el resto de la fuerza de trabajo. Entonces, teníamos estas dos palancas, ¿sí? Para la centralización, que son la competencia por un lado, el grande se come el chico, y el crédito que potencia esa cuestión, ¿sí? Ahora bien, si volvemos a mirar el proceso en general, ¿sí? La acumulación de capital se lleva a cabo en medio de un cambio cualitativo en la composición orgánica del mismo, es decir, del capital, ¿sí? Uno lo que se observa es que crecientemente va aumentando en proporción la parte constante respecto de la parte variable, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo necesito aumentar la productividad de la fuerza de trabajo, ¿sí? Que cada vez produzca más, entonces requiero invertir en más medios de producción, en cambiar tecnología, en desarrollo, en lo que fuere, ¿sí? Esas inversiones hacen que la parte constante sea cada vez mayor mientras mantengo la parte variable igual o incluso hasta puede descender, ¿sí? Entonces, en la medida que crecen el desarrollo de fuerzas productivas, que crece ineluctablemente, ¿por qué? Digamos, por un lado es fácilmente comparable, nadie produce hoy exactamente igual o con el mismo tipo de tecnología que hace, no digo 100 años, que hace 50, que hace 30, que hace 10 años, ¿sí? Hay un recambio permanente. Por lo tanto, hay un constante crecimiento de la parte del capital constante respecto del capital variable y por lo tanto hay una permanente variación en la composición orgánica del capital, en esta proporción, ¿no? ¿Y cómo es que se produce la acumulación? ¿Cómo es que se produce? Y la acumulación, si decimos que la única fuente de valor existente es el trabajo humano, la acumulación de capital se debe a la acumulación del producto de ese trabajo. Ahora fíjense, quienes producen el trabajo, no se pueden apropiar de los productos de ese trabajo. Por lo tanto, es el
digamos, si uno lo mira desde el punto de vista poblacional, la acumulación capital producida por la clase obrera produce un crecimiento de los medios que convierten a la misma clase obrera en relativamente excedente, en relativamente sobrante. Y en ese sentido, la clase obrera, cuando digo sobrante me refiero a respecto de la necesidad de valorización del capital, ¿sí? Es una población que sobra, una parte de la clase obrera que sobra respecto de los requerimientos del capital. El capital necesita cada vez mayor capital constante en proporción que el capital variable, ¿sí? El crecimiento de la población obrera, tomémoslo ahora, que crece a una tasa constante, es decir, que el crecimiento demográfico se mantiene constante, ¿sí? Siempre se crece un poquito, pero el capital en proporción requiere cada vez menos fuerza de trabajo. Ese excedente, esa población que no se vincula, que no queda directamente incorporada al capital como fuerza, como capital variable, es un excedente que Marx lo llamaba ejército industrial de reserva, ¿sí? Son los que están a la espera, los que están buscando trabajo, cosa que, experiencia por la cual casi todos hemos pasado o conocemos gente que ha pasado o pasa, ¿no? Esa búsqueda de conchavo de alguna manera para, digamos, para obtener su sustento. Entonces, pero vamos a suponer que el número de obreros no varía o incluso que disminuya. El capital variable puede aumentar si aumenta la productividad, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Si aumenta la productividad, la parte de capital, recuerden que yo les había hecho la diferencia entre la cantidad necesaria de trabajo para mover los medios de producción y le he hecho el guión capital variable. Yo puedo tener menos obreros, ¿sí?, que produzcan más y por lo tanto el capital variable va a ser mayor porque me produce más en términos de dinero, para poner una manera gráfica fácilmente comprensible. En términos de dinero yo voy a tener una proporción grande de capital variable, ¿sí? Entonces no está directamente vinculado el capital variable con la cantidad de trabajo. Están vinculados, pero no son lo mismo, ¿sí? Puede haber un capital variable que crezca, aun cuando el precio, que crezca el capital variable que crezca, aun cuando el precio de la fuerza de trabajo decaiga, así cuando disminuyan los salarios, ¿sí? Vale decir que no es lo mismo capital variable que cantidad de obreros ocupados, ¿sí? En principio, habían partido de que, bueno, son muy similares, ¿sí? Uno se expresa en el otro, pero después vemos cómo se empieza a independizar, cómo pueden tener y tienen, de hecho, diferentes recorridos. Ahora, al capitalista no le interesa aumentar la cantidad de obreros, ¿sí? No es una persona tediosa. Fíjense que acá hay una cuestión ideológica, ¿sí?, muy fuerte, que es que se supone que el capitalista da trabajo. Y de hecho, está en el discurso liberal constantemente, las pymes dan más trabajo. No, no. El capitalista compra fuerza de trabajo, ¿sí? El trabajo es suyo, aunque lo ejecuten los obreros, porque lo ha comprado. No está dando trabajo, lo está consumiendo. Entonces, no es que le interese dar de tener más empleados per se. No es un dadivoso, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo más obreros, tengo que tener más capital constante, es decir, tengo que tener más maquinaria, más insumos, ¿sí? Yo lo que quiero es que sea más productivo, no tener. Y hay una manera, históricamente, que se ha ido desarrollando, que es que progresivamente, en la medida que hay desarrollo científico-tecnológico, yo puedo emplear fuerza de trabajo menos calificada, ¿sí? Digamos, yo necesito una persona que sea muy diestra en
en el trabajo. ¿Por qué? Porque empiezo a tener maquinaria o tecnología que me permiten simplificar parte de las actividades y por lo tanto tener gente menos calificada. Pero históricamente hubo además otros dos grandes movimientos que fue la incorporación de fuerza de trabajo femenina e infantil. Esto creo que ya lo habíamos hablado. Si cuando yo les contaba que el valor de la fuerza de trabajo es la cantidad, es el equivalente a la cantidad de medios, ¿sí? Del valor, ¿sí? Porque hablamos de valor, ¿no? Del valor de la cantidad de medias, de insumos necesarios que se requiere para sostener, para garantizar la existencia de esta fuerza de trabajo. Es decir, que el obrero coma, se vista, descanse, si se enferma tenga acceso a la salud, que se eduque, todo eso, pero además que se reproduzca, porque el obrero se va a morir, va a envejecer y se va a morir, y necesito que venga la nueva generación a cubrirlo. Entonces, si yo al obrero le pago 100 y en esos 100 dólares, euros, lo que fuere, pesos, en esos 100 tiene que ser suficiente para alimentarse él, pero también para alimentar a su familia. Para educarse él, pero para educar a su familia. ¿Sí? Para vivir, para que tenga una vivienda él y su familia. Si en lugar de pagar 100, yo le pago 60 a él y 60 a la mujer, entre los dos ganan más. Pero yo antes pagaba 100 por un trabajador, ahora pago 120 por dos. Entonces, el ganar más es relativo. En realidad ganan menos. Pero si en lugar de pagarle 60 y 60, yo incorporo, supongamos que tienen 2 hijos, ¿sí? Y les pago 40 a cada uno. En total van a obtener 160, es decir, en total van a tener más. Pero me ha decaído porque tengo 4 trabajadores. En lugar de tener 1 por 100, tengo 4 que me valen 40 cada uno. Es decir, que esta forma, esta incorporación del trabajo femenino, del trabajo infantil y del trabajo menos calificado, son formas de abaratamiento de la fuerza de trabajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me produce esto como efecto? Si yo tengo salarios más, en términos relativos, en términos históricos, salarios más deprimidos, ¿sí? Y tengo, por otro lado, que esto me produce, aumenta paralelamente, porque yo para hacer esas incorporaciones necesité acrecentar la productividad. Yo lo que tengo es que en la medida en que se acrecienta la productividad, decíamos, voy generando un ejército industrial de reserva que además va creciendo. ¿Mm? Y ese ejército de reserva, es decir, esos desocupados, ejercen una presión sobre los ocupados que hace también que fomenta una tendencia a la baja de los salarios. Porque si alguien está dispuesto a laburar por 40, yo no puedo exigir 50, tengo que arreglarme con 40. Y como el otro está bastante hambreado, va a decir, che, yo por 35 laburo, entonces yo para conservar esto voy a aceptar los 35. ¿Se entiende? Digamos, esta tendencia, ¿sí? Pero no solamente voy a aceptar menos dinero, sino que además voy a tratar de no hacer mucho lío. No voy a hacer huelga, ¿sí? Me voy a mantener, voy a tratar de... Es decir, me disciplina en términos políticos. Entonces la sobrepoblación relativa genera una forma de control político sobre la masa obrera. ¿Sí? Y fíjense, uno puede establecer como, como una invariante, como una ley social, que el salario se mueve en proporción inversa al que varía la magnitud del ejército de reserva. Es decir,
el ejército de reserva crece, el salario disminuye. El ejército de reserva disminuye, el salario crece. Cuando hablo de salario real. ¿Sí? Sobre el trasfondo del ejército industrial de reserva es que opera la oferta de ley la oferta, perdón, la ley de oferta y demanda de la fuerza de trabajo. Es decir, en función de la magnitud del ejército de reserva, voy a tener, si tengo un gran ejército de reserva, voy a tener mucha oferta de fuerza de trabajo y eso hace que el salario real decaiga. Si el ejército de reserva disminuye, porque por lo que fuere, hay ejemplos, hay momentos donde crece el empleo, ¿sí? Donde históricamente no han sido tan lejanos, y hay un mayor requerimiento de fuerza de trabajo, si hay mayor incorporación al mercado, al mercado laboral, entonces por lo tanto esta presión disminuye y por lo tanto el salario real tiende a crecer. Fíjense que si uno se atiene a estas leyes, ¿sí? Se desmiente esta idea de cuanto peor mejor. ¿Sí? Cuanto peor son las condiciones, mejor, más bardo podemos hacer, la gente está más inconforme. No. Cuanto peores son las condiciones, la gente agacha más la cabeza. Y cuando mejores son las condiciones, tenemos mejor condiciones también para actuar, la clase obrera tiene mejores condiciones para actuar políticamente. Y de hecho, esto se puede demostrar en términos históricos. Es decir, cuando se produjo el Cordobazo, en el año 69, en Córdoba estaba la clase obrera industrial mejor paga del país. Son los mejor pagos, los que cobran los salarios más altos, los que producen el Cordobazo, no los que estaban hambreados. Bien, ¿qué aparece ahí? Aparece algo que es una forma de defensa de la clase obrera, una forma de organización, que es la organización sindical. La organización sindical es expresión también, en alguna forma, o lo ven algunos, como una especie de contrasentido. ¿Por qué? Las primeras organizaciones sindicales se juntaban los obreros para tratar de sostener el salario. Entonces, ¿qué decían los economistas? Che, esto es una locura. Esta gente se junta para tratar de defender su salario, pero resulta que para mantener esta unión, esta organización, aportan una parte de su salario. Es decir, que la organización conspira contra lo que dice defender, porque la mera existencia de la organización insume parte del salario, que es lo que quieren defender. Esta es una cuestión que Marx trata en trabajo que se llama La miseria de la filosofía, donde dice lo que no alcanzan a advertir es que hay un cambio cualitativo en este grupo que se reúne de esta manera, porque se está midiendo con parámetros capitalistas, ¿sí? Ganancia, salario, ¿sí? En términos monetarios, se está midiendo algo que es completamente inabarcable desde esa mirada, que es un tipo de organización que se construye en base a la solidaridad. Entonces, si lo que emergen aquí son lazos fundamentalmente solidarios, esos lazos solidarios no se pueden medir, nadie mide la solidaridad en función de la valorización. Es una forma de medida que sirve para el mundo mercantil, más no para este tipo de vinculación entre las personas. Entonces, claro, es una forma que en sus inicios es ajena al capitalismo. Después, bueno, están las derivas, no siempre se va para el mismo lado, pero es otra cuestión. Lo que quiero decir es que, bueno, esto no es solo
producto de oferta y demanda, sino que intervienen factores políticos. Yo le decía, por un lado el disciplinamiento, pero por otro lado las organizaciones de los obreros, organizaciones sindicales, muchas veces que devienen también de organizaciones políticas, de partidos, ¿sí? Es decir, que hay formas de intervención sobre estas, cuando hablamos de ley de oferta y demanda, estamos hablando del ámbito del mercado, pero el mercado no es, no está ajeno al mundo, ¿sí? Y en el mundo en el cual se desarrolla el mercado, se interviene de distintas maneras. Y estas, entonces, si por ejemplo, eh, un, un gobierno decreta o decide o insufla un aumento de salarios, ¿sí? Por distintas consideraciones, es una intervención política, ¿sí? Que no está regulada por la simple oferta y demanda, sino porque alguien dice, mire señor, hay que pagar esto como mínimo. ¿Sí? Nosotros en Argentina existe el Consejo del Salario Mínimo, que ahora, bueno, está, casi no existe el salario mínimo, pero bueno, no importa. Son instituciones que se han ido creando históricamente y que te garantizan un piso sobre el cual se construye el resto del salario. Bien, ahora vamos a hablar, o quiero presentarles el tema de la sobrepoblación relativa, ¿sí? Que es lo que veníamos diciendo, que aparece como un fenómeno asociado a el aumento de la productividad de la fuerza de trabajo, aumento que es necesario en el marco de la competencia que hay entre capitalistas. Cuando hablamos de sobrepoblación relativa, en realidad tenemos que hacer algunas precisiones porque hay de diferentes tipos, ¿sí? Hay por lo menos 4 formas, ¿sí? 3 de las cuales están directamente ligadas al mercado de trabajo. Marx habla de una sobrepoblación relativa a la que se llama fluctuante. La fluctuante es esa parte de son esa parte de los desocupados que son desocupados temporales, es decir, es un sector obrero que eventualmente está un periodo sin trabajar, pero que se vincula. Sea, digamos, si uno lo quiere poner en términos de una persona, por ejemplo, alguien que renunció al laburo y está buscando otro, ¿sí? Yo renuncié porque no me gustaba, porque me pagaban poco, por lo que sea, y estoy buscando otro. En ese momento estoy desocupado. Después consigo. Pero no soy yo solo, son varios que hacen estas rotaciones. Así que hay una desocupación funcional, ¿sí? Hay una tasa que es irreductible de desocupados, hay gente que va pasando de un trabajo a otro, qué sé yo. O gente que tiene trabajos estacionales. Entonces, típico de los llamados peones golondrinas. Para la cosecha tal producto van a tal lado, ¿sí? Eso dura 2 meses, 3 meses, lo que dure. Después vuelven y se conchaban otra cosa. Bueno, en ese eh, trajín también hay un periodo de desocupación y que varían según la expansión o la contracción de la demanda de fuerza de trabajo, pero digamos, puede ser mayor, menor, pero bueno, es fluctuante, ¿sí? Va bien, está ahí. Pero es una de las formas de la sobrepoblación relativa. Después está la llamada sobrepoblación latente, ¿sí? Esto está vinculado a un fenómeno que es la migración de población rural, la gente que vive en el campo, a las ciudades. Y uno dirá, bueno, eso podría ser al inicio del capitalismo, hoy todo el mundo vive en ciudades. No es cierto. Recién en el año 2010, en el mundo, la población urbana superó a la población rural. Estamos hablando de hace 12 años atrás. ¿Sí? Cuando hablo de población rural, no hablo necesariamente de campesinos. ¿Sí? Campesino es una
una forma de vinculación. Hay peones rurales, el peón es un obrero rural. Hay muchas formas de vivir en medios rurales. Ahora, la magnitud de la cantidad de gente que vive es tal que ya les digo, recién en el año 2010 la población mundial fue mayoritaria, digamos, la población urbana mundial tiene números superiores a la población rural mundial. ¿Esto qué significa? Esto estoy hablando del mundo. Por supuesto que hay países donde esto ocurrió antes, ¿sí? Y hay países donde aún la población rural es mayor a la urbana, ¿sí? Porque si no, no sería un promedio. Pero digo, esto es un fenómeno muy, digamos, que tiene todavía mucha actualidad y que cuando se produce esa migración, el que llega, en principio es un desocupado, hasta que conchaba el laburo, ¿sí? Es decir, que cuando llega, imagínense, viene un contingente de personas que con su aparición incrementan la sobrepoblación relativa, ¿sí? Por lo tanto, actúan como, como expandiendo esa sobrepoblación relativa con todo lo que hemos dicho antes, ¿no? Aumenta la sobrepoblación relativa, tendencia a la baja de salario. ¿Qué pasa? ¿Cuándo migra la gente del medio rural al medio urbano? Cuando en el medio urbano se vive mejor, ¿sí? Cuando hay salarios altos. Con su llegada, la tendencia es a que los salarios decaigan, ¿sí? Hasta que se producen temporalmente, por supuesto, una suerte de equilibrio. Una suerte de equilibrio. Los salarios están en un nivel que ya no resultan atractivos para que más gente vuelva, ¿sí? Esto es un fenómeno permanente, ¿sí? Entonces, si en líneas generales queda equilibrado, la gente no se siente atraída. ¿Mm? Entonces teníamos la fluctuante y la latente. Hay una tercera forma, que es lo que Marx llama la sobrepoblación relativa estancada, o la fracción estancada, ¿sí? Esta es una fracción cuyas condiciones de vida han descendido por debajo del nivel medio del resto de la clase obrera, ¿sí? Y que no tienen condiciones para ingresar en el mercado formal. Es decir, son los sectores, ¿cómo les diría?, los más pobres, ¿sí? La sobrepoblación estancada nosotros la solemos ver en términos concretos en las villas. No toda la población de las villas pertenece a la sobrepoblación estancada, pero sí la sobrepoblación estancada está en las villas. Yo diría que en Buenos Aires, Gran Buenos Aires, digamos, en todo lo que es el AMBA, yo diría, la totalidad de la sobrepoblación estancada la vamos a encontrar en villas, ¿sí? O la casi totalidad. ¿Mm? Aunque no toda la población de villas es sobrepoblación estancada. De hecho, hay gente que tiene laburo formal, no marca eso. Es decir, no toda la gente que vive en villa pertenece a este segmento. Ahora, hay una cuestión, antes de pasar a la cuarta forma, hay una cuestión que tiene que ver con la sobrepoblación estancada, pero no solamente. Y es una ley demográfica, ¿sí?, según la cual la magnitud de las familias está en razón inversa al monto medio del salario. ¿Qué es esto? Eso está demostrado, los demógrafos lo tienen recontrasabido. Cuanto menor es el salario, mayor es la familia. Lo que da lugar a todo tipo de razonamientos, muchas veces racistas. Estos negros tienen hijos, lo único que saben hacer es tener hijos. Bueno, ¿quién no ha escuchado ese tipo de expresiones racistas? A ver, primero que nada, esto se da. Es un fenómeno que ocurre. No que ocurre en la Argentina, que ocurre en el mundo.
¿sí? De hecho, las sociedades que tienen un nivel de vida mejor que otras, los países donde tienen un nivel de vida mejor que otro, se produce un fenómeno muy complejo y muy pernicioso, que es el envejecimiento de la población. ¿A qué se llama envejecimiento de la población? A que el promedio de edad de la población va creciendo. ¿Por qué? Porque nacen pocos pibes. Entonces vos tenés una gran cantidad de gente adulta, ¿sí?, que va envejeciendo, y pocos chicos que lo reemplazan, pocos infantes que lo reemplazan. En los países pobres explota por abajo, o sea, explotan en cantidad de nacimientos. ¿Mm? Por eso tienen tendencia a una gran población, a expulsión de población, si es que, a que migran a otros lados. ¿Dónde lo vemos ese fenómeno? Por ejemplo, cada vez que en los noticieros aparecen las migraciones o los intentos de migración de africanos a Europa, ¿sí?, con toda esa barbaridad que tienen los europeos, que no los dejan entrar, que bueno, la gente se ahoga en el Mediterráneo, todo eso, que ya conocemos. O de Centroamérica a Estados Unidos, ¿sí? Las explicaciones que han dado los antropólogos, que pueden ser relativamente satisfactorias, dicen que en la medida en que se carece o se complejiza tener el sustento, se generan, digamos, el mayor número de miembros de un núcleo familiar, un clan, o lo que fuere, garantiza de alguna manera vínculos que hacen que entre todos se puedan sostener un poco mejor. Es decir, estamos todo mal, pero al ser muchos siempre se mantiene una media de ingresos que nos permite sobrevivir. Si somos pocos, no tenemos esos lazos. Ahora, en la medida en que se va mejorando las condiciones, las condiciones de vida, se tiende a disminuir el número de hijos, ¿sí? La gente se dedica más a, a realizarse a sí misma que a criar hijos. Y hoy esto, insisto, esto se ve, pero muy fácil, y esto con ejemplos históricos, uno puede ver las tasas de crecimiento demográfico. Por ejemplo, en Cuba, antes de la revolución, era muy alto, después de la revolución empezó a disminuir. Pero era casi cantado, no hay forma de zafar de eso. Bien, vamos a la última forma, que es el pauperismo. ¿Sí? El pauperismo, la miseria, digamos, tiene tres categorías. Por un lado, gente que está apta para trabajar, pero que se le hace imposible acceder. ¿Sí? Se hace totalmente imposible. Por otro lado, él habla de huérfanos e hijos de indigentes, uno podría decir indigentes en general, que son candidatos, en el mejor de los casos, a entrar en el ejército industrial de reserva. ¿Sí? Cuando, en épocas de mucha prosperidad, ¿sí?, cuando hay una gran demanda de fuerza de trabajo. Recién ahí pueden entrar el banco suplente, digámoslo así. Son personas que por sus condiciones de existencia están impedidos de acceder. Los aptos para trabajar también. El que está muy empobrecido no tiene capacidad de acceder al mercado de trabajo. Y en tercer lugar, las personas degradadas, incapacitadas para trabajar, mutilados, enfermos crónicos, ¿sí?, gente que por distintos motivos ha quedado por fuera y que no puede, digamos, que cae en la miseria y que no puede salir de esa situación. ¿Y qué dice? Bueno, dice, por un lado es como una especie de hospital de inválidos, ¿no?, de la clase obrera, pero por otro lado es la propia clase obrera la que tiene que hacerse cargo, es su peso muerto, es lo que la tira para atrás, porque ¿quién lo sostiene? ¿Cómo se sostiene? Bueno, digamos, en esos lazos de solidaridad. Fíjense, con el tema de los mutilados, es llamativo ver que
gente joven mutilada, fundamentalmente varones, son varones pobres, que le falta una pierna, le falta un brazo. No es imposible, pero es mucho más raro ver a alguien que le falte un miembro de clases acomodadas, porque incluso si le faltara, tiene una prótesis que hace que casi no se note. Así que son las distintas formas, cuando uno ve la pobreza, los ve, digamos, la pobreza es la expresión de haber sido expropiados, y los ve en esta forma, es decir, gente que por distintos motivos no está pudiendo vender su fuerza de trabajo, ¿sí? En estas categorías estamos viendo, y hay otra forma, una quinta, si ustedes quieren, que Marx no la considera, dice, bueno, la voy a dejar de lado, no la voy a tratar ahora, que es lo que él llama el lumpenproletariado, los lumpenes, vagabundos, ¿sí? Prostitutas, delincuentes, gente que, digamos, no ingresan al mercado de trabajo, pero no van a ingresar, están en otra cosa. Que el lumpen sí tiene una utilidad política. Él esto lo trata no en el Capital, sino en un trabajo diferente, se llama el 18 Brumario de Luis Bonaparte, donde hace una lectura política de un periodo de la historia de Francia. ¿Y el lumpen en qué se constituye? En la fuerza de choque de la burguesía. Por ejemplo, barra bravas. ¿Sí? Los barra bravas sabemos que se le da el nombre barra brava, en general no tienen ninguna vinculación con ningún club. Es como una especie de etiqueta, ¿sí? Barra brava no le importa el club, le importa lo que puede sacar, vendiendo falopa, cobrando estacionamiento, vendiendo los patios, los panchos de la cancha, pero además se alquilan, ¿sí? Tipo mercenario, a sindicatos, a partidos, a pudrirla en tal lado, en tal otro lado, a veces hasta como con chavo individual de guardaespaldas, de sicario eventualmente. Digo, bueno, todo eso es el lumpenproletariado, que políticamente es adversario del proletariado. ¿Sí? Entonces, tenemos acá distintas formas, les decía, de sobrepoblación relativa, insisto, excedentes respecto de las necesidades de valorización del capital. Esto ha creado históricamente un sinnúmero de problemas sobre, el ejército industrial de la reserva es necesario, por un lado, porque en momentos de expansión del requerimiento de fuerza de trabajo, por lo tanto yo necesito tenerlos ahí, pero por otro lado, porque aunque hay formas relativamente poco visibles de eliminación de parte de esta sobrepoblación, por ejemplo, por hambre, por enfermedades que son curables, en fin, la biología hace parte del trabajo sucio, pero por otro lado, yo digamos, no, los necesito como potenciales, para que potencialmente se puedan incorporar si eventualmente los requiero para el proceso productivo, pero también para que me disciplinen políticamente a los que están ocupados y para que me mantengan los salarios relativamente bajos. Cuanto mayor es esta sobrepoblación, más bajos tienden a ser los salarios. Ahora, ¿cómo hago? Porque esta gente vive, come. Bueno, históricamente ha habido varias respuestas. Hoy, ¿qué tenemos? El Estado se hace cargo, más o menos, ¿sí? Se hace cargo más o menos de sostenerlo. ¿A través de qué? De planes sociales. No es la única forma. Hay otras formas. Cuando hablamos
de educación pública significa la capacitación, más o menos, de toda clase obrera a cargo del Estado. Cuando digo a cargo del Estado me refiero a cargo del conjunto del país. Ahí tendremos que hablar de otra cuestión, que es la estructura impositiva. ¿Sí? ¿Quiénes somos o en qué medida aportamos cada uno de nosotros? Y vemos que si uno hace la comparación, la clase obrera aporta más en, en masa absoluta de recursos que la burguesía. La burguesía, aunque individualmente puedan aportar más que nosotros, en términos de clase, aporta menos que nosotros. Ahora, los usos que se le dan a esa masa dineraria tienen que ver con los intereses de la burguesía y no con los nuestros. No importa. Voy al tema este que les decía. La salud pública, el hospital, me provee de una parte de lo necesario. Los planes, otra parte de lo necesario. La escuela, que ustedes saben que la escuela pública, una de las funciones que tiene, que ha ido adquiriendo, antes era educarnos, ahora es darnos de comer. ¿Sí? Y hay periodos en los cuales la función alimenticia es superior a la función educativa. Es decir, la escuela se transforma principalmente en un comedor para los pibes, pero además también para vacunación, etc. Es decir, que lo que se ve es que la acumulación de capital es al mismo tiempo la acumulación de miseria. Esto es, que necesariamente cuando hablamos de pobreza tenemos que, si vemos la pobreza como un problema, tenemos que problematizar asimismo la riqueza. Y acá hay una cuestión. Muchas veces se habla de la riqueza de un país. ¿Sí? Se habla hoy por hoy, y los datos económicos son ciertos, de que hay un crecimiento económico en Argentina. Ahora, a la mayoría de nosotros nos pasó por encima, no lo vimos. ¿Por qué? Porque el crecimiento económico se da como acumulación de capital, ¿sí? Como concentración y como centralización. ¿Sí? La acumulación de capital se concentra y se centraliza cada vez en menos manos y por lo tanto es cierto que la torta global ha crecido, pero ese crecimiento se lo han apropiado unos pocos y la mayoría de nosotros lo vio pasar. Entonces, cuando se habla de que la economía anda bien, no solo es porque crece, sino porque en términos capitalistas anda bien. Esto es, que produce mayor riqueza. Y si hay mayor riqueza, también hay mayor pobreza. No se puede pensar una parte del problema sin pensar su complementario. Es decir, para hablar de pobreza, fíjense además otra cosa. Vieron que ahora hay una ley que se está debatiendo, un proyecto de ley que se está debatiendo sobre el tema de los que fugaron capitales. Y un requerimiento que está en ese proyecto de ley es que se levante el secreto bancario y el secreto de la FIP. Fíjense que ¿quiénes se benefician de ese secreto, de esos secretos? Ustedes, yo, que cobramos una cuenta de sueldo, que los impuestos los pagamos sin que, de manera inopinada, porque cuando uno compra un litro de leche está pagando el 21% de IVA. Si no, nadie te pregunta si lo querés pagar o no, lo pagaste. No, del secreto se benefician quienes acumulan capital. Y paralelamente, ese secreto coexiste con los miles o decenas de miles de estudios que hay sobre la pobreza. Si sabemos mucho de la pobreza, sabemos nada de la riqueza. Con lo cual en realidad no sabemos nada de ninguno de los dos porque la pobreza no existe por sí misma. Pero digo, esto para que uno piense, para que uno se dé cuenta de que los enfoques en general, si uno no considera estas cuestiones, suelen estar errados y por lo tanto un enfoque errado hace que no se pueda plantear el problema en los
términos que hagan posible su resolución. Así que bueno, es todo por ahora. Nos estamos viendo en 7 días.